Esta foto es de una familia pipil del Salvador. Los pipiles son un grupo de origen prehispánico que aún existe al día de hoy. Erróneamente muchas veces al hablar de las culturas prehispánicas se piensa que solo había mayas, mexicas e incas en todo el continente, y eso no es cierto. Y en muchos comentarios me han referido si hablaré de otras culturas. Así empezamos la serie de videos, porque no todo eran mexicas y mayas, iniciando con los pipiles del actual El Salvador. En el video donde respondí algunas de sus preguntas se me llegó a cuestionar por qué el culto de Quetzalcóatl estaba tan extendido en la hoy zona que conocemos como Centro y Norteamérica. Siendo que los pipiles nos darán a entender algunas de esas razones de la extensión, no solo de cultos, sino de idiomas, costumbres y creencias a lo largo del continente. Según las fuentes históricas, prácticamente todas las culturas antiguas fueron migrantes. Como pasó con otros grupos, se piensa y se tiene evidencia de que los pipiles pudieron ser originarios o bien del norte del actual México o incluso del actual Estados Unidos. Desgraciadamente, como pasa muy seguido, evidencia prehispánica de ellos existe muy poca, y de lo que se tiene son fuentes históricas generalmente hechas por los españoles. Hoy en día los pipiles siguen existiendo, ellos actualmente se ubican en El Salvador. Sin embargo, en la época prehispánica había muchos grupos pipiles en lo que hoy es Guatemala, Honduras y Nicaragua. Al ver estas zonas podríamos pensar que es una zona maya. Por supuesto que ahí había grupos mayas, pero los pipiles no eran mayas, ni tampoco hablaban alguna variante del idioma maya. Siendo que hablaban y hablan, aunque está en peligro su idioma, el náhuatl. Pero entonces, ¿por qué grupos de habla náhuatl, que principalmente se encontraban en el centro del actual México, los podemos ver en Centroamérica y en una zona de entonces influencia maya? Aquí las respuestas al respecto. Como siempre, es difícil distinguir la historia real, las leyendas y los mitos, y en el caso de los pipiles tenemos esos problemas de distinción. La versión histórica más probable, despojada de mitos y leyendas, es que emigraron de algún lugar del norte hasta los actuales El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, en busca de mejorar sus condiciones de vida. Pero ya entrando a las versiones que mezclan leyendas y mitos con aspectos históricos, tenemos por ejemplo que se cree que los pipiles habrían tenido algún tipo de relación con los toltecas, o si no con los toltecas, con grupos de habla náhuatl, lo cual explica por qué en muchos lugares de estos países de Centroamérica existen lugares y ciudades identificadas con palabras en náhuatl. Pero volviendo al posible origen de vínculo de los pipiles con los toltecas, las dudas comienzan. Si tuvieran algo que ver con los toltecas, ¿a cuáles toltecas nos referimos? ¿Los toltecas creadores de los atlantes? ¿O los otros toltecas que varias hipótesis refieren que fueron los toltecas originales, debido a su grandeza alcanzada? Me refiero a los teotihuacanos, así llamados por los mexicas. ¿Cuáles toltecas hubieran sido? Se ha llegado a referir que los pipiles dejaron Tula a raíz de su decadencia, o bien su salida se debe a que salieron de ese lugar debido a los abusos de los toltecas. Fuera la razón que fuera, comenzaron su migración de la filiación tolteca, y ahí es donde se mezclan mitos de culturas diversas. Pues así como a los mexicas los guió en su migración Huitzilopochtli, o a los tlaxcaltecas Camaxtle o Xipetotec, a los pipiles en su migración los habría guiado el mismísimo Seacatopiltzin-Quetzalcóatl. Recordemos que el Quetzalcóatl mítico de la Gran Tolan fue expulsado por Tezcatlipoca, expulsión cuya posible explicación se ha referido como una lucha de poder en Tula, entre seguidores de Quetzalcóatl y los de Tezcatlipoca, siendo que Quetzalcóatl se fue con sus seguidores. Algunos de estos seguidores llegan a presumir que pudieron haber sido los pipiles, o también la posibilidad de que los pipiles incrustaron en su cosmovisión la mítica migración de Quetzalcóatl. En la versión pipil, efectivamente Quetzalcóatl viajó por varios lugares hasta que llegó a la actual zona de Centroamérica, en donde los pipiles al final se asentaron. Obviamente al migrar llevaron consigo muchas cosas del lugar de donde partieron, teniendo por ello gran influencia náhuatl. Así llevaron consigo cultos del centro, como los de Tlaloc, Xipetotec, Quetzalcóatl, entre otros. Y un ejemplo de ello lo referí brevemente en el video que habla de Xipe, en donde en la zona pipil se han encontrado figuras de este. Su idioma, el náhuatl, aunque ahora usando el alfabeto que trajeron los europeos, a diferencia de escribir y pronunciarlo como náhuatl, le decían y le siguen diciendo hoy en día náhuatl,
El nombre pipil también es de influencia del centro, y sus posibles orígenes los tenemos en las siguientes teorías. En el caso de los mexicas existe una división de clases: los macehuales, o la gente del pueblo en general, y los pipiltin, o la clase noble y gobernante. Según esta división de clases, pipil podría derivar de pipiltin, que eran la nobleza mexica. Si el origen de los pipiles es la palabra pipiltin, esta se encadenaría con otra conjetura relacionada con los españoles, la cual refiere que cuando estos y sus aliados llegaron a Centroamérica, a la zona pipil, los españoles descubrieron que a los gobernantes de este grupo les decían pipiles, por ser precisamente la clase gobernante, pero los españoles identificaron como pipiles a toda la población en general. Otra posibilidad del origen de pipiles deriva de la palabra náhuatl pili, que significa niño. En esta posibilidad se narra que cuando los tlaxcaltecas, que venían acompañando a Pedro de Alvarado y demás españoles al llegar a la zona pipil, se dieron cuenta que los pipiles hablaban una especie de náhuatl, pero ellos vieron que ese náhuatl no era tan elaborado como el del centro, y que su habla era más parecida al náhuatl que hablaban los niños tlaxcaltecas. Así vieron un náhuatl de niños, y por ello les habrían dicho pipiles o niños, por el tipo de náhuatl hablado. También su organización era similar en algunos aspectos a la mexica y otros grupos, donde estos tenían los calpuli, solo que los pipiles les decían calpules. Ya dijimos que tenían varias divinidades en común, como Tlaloc, Xipe y Quetzalcóatl, pero a pesar de toda esa influencia o herencia de los grupos del centro náhuatl, se ha llegado a referir que los pipiles, más bien en ese entonces antes de la llegada española, se veían a sí mismos más como mayas que como mexicanos, pues estos tuvieron influencia de los mayas quiché, de los cachiqueles y de los sutujiles. Desgraciadamente, mucho de lo que se sabe de los pipiles es gracias a las fuentes españolas o a la tradición oral, pues no existe documentación prehispánica a la fecha que nos hable de ellos. Por ejemplo, se habla de un llamado manuscrito pipil, el cual hasta ahora no se ha podido encontrar alguna copia o el original. Pedro de Alvarado, en una de sus cartas de relación a Hernán Cortés, los menciona, o también Fray Bartolomé de las Casas u otros frailes misioneros, quien por ejemplo refiere 4 importantes ciudades indígenas: Utatlan, Guatemalan, Atitlan y la más famosa, Cuscatlán. Estos poblados que refirió Alvarado seguramente representaban simbólicamente los 4 rumbos cardinales. Como casi en todo el mundo indígena, los pipiles tuvieron que coexistir con grupos vecinos. Obviamente llegaron a tener conflictos, los cuales al final fueron capitalizados por los españoles. Pues en la llegada española, Cuscatlán se hallaba en guerra con el estado cachiquel, siendo que supuestamente los cachiqueles le prestaron hasta 1 millar de guerreros a Pedro de Alvarado para su entrada a Cuscatlán. En el centro de su alimentación obviamente estaba el maíz, y obviamente el simbolismo de la serpiente, seguramente por Quetzalcóatl. También refieren mucho el origen en las cuevas, como ha pasado con las teorías de Chicomostoc. También en cuanto a sus leyendas existen paralelismos con el centro mexica, pues por ejemplo tenemos una leyenda pipil que habla de una mujer que tenía el poder de separar las partes de su cuerpo por las noches. Mientras su marido dormía en la cama, los brazos, la cabeza y las piernas de la mujer se iban para otros lados. Pero un vecino le avisó al marido de estas traiciones, y este esparció sal y ceniza en las partes cercenadas para que la mujer no pudiera juntar otra vez su cuerpo. Hecho esto, la cabeza de la mujer se puso furiosa y se pegó a la espalda del hombre. Así entonces el hombre llegó a tener 2 cabezas. Pero en la noche la cabeza de la mujer se separaba del hombre para dormir y para platicar. Esta mujer despedazada podríamos asociarla con la Coyolxauhqui mexica, que fue despedazada pero por Huitzilopochtli, siendo posiblemente esta mujer pipil de la leyenda y Coyolxauhqui ambas la luna, y su despedazamiento simbólicamente referiría las diversas fases lunares, mientras que el marido en el mito podría ser el sol, y la unión de las 2 cabezas simbolizaría un eclipse. Ahora hablemos de la caída de los pipiles. Por la colonización y asimilación española se extinguieron las poblaciones pipiles en Guatemala, Honduras y Nicaragua, sobreviviendo solamente en El Salvador. Se habla que el sometimiento del hoy llamado El Salvador habría durado aproximadamente 25 años, desde los primeros reconocimientos y entradas, en 1522, 1524, hasta la última gran rebelión indígena en 1547. Tenochtitlan cayó en 1521, pero los españoles obviamente no se detuvieron ahí y se siguieron expandiendo. Y el español que llegó a estas tierras fue Pedro de Alvarado, el llamado Tonatiuh por los mexicas. La primera batalla importante se libró en febrero de 1524
en la extensa planicie donde actualmente se asienta la ciudad de Quetzaltenango. A Alvarado lo acompañaban españoles, pero también indígenas acolhuas, tlaxcaltecas y mexicas, siendo que algunos de estos grupos indígenas se quedaron a vivir en esas zonas. Y un recuerdo de ese asentamiento, por ejemplo de los mexicas, lo encontramos en el propio El Salvador, donde existe un lugar llamado Mexicanos, seguramente porque ahí se asentaron grupos mexicas. Pero continuando con la llegada de Alvarado, siendo que aquí debemos hablar de dos grandes héroes míticos pipiles, Atonal y Atlacatl. Según los mitos se refiere que ambos se opusieron a la incursión española, pero su existencia se pone en duda. Se habla de que Alvarado envió cartas a Atlacatl para que se rindiera, pero este le contestó por escrito que, si quieres nuestras armas, ven a traerlas a las montañas, siendo que Pedro de Alvarado atacó las montañas donde estarían los pipiles. Pero quienes dudan de su existencia refieren que este personaje no fue un ser humano, sino que era el nombre de un asentamiento pipil que fue derrotado por Alvarado. Así, la muerte de este héroe más bien representaría, según esta versión, la caída, pero de un poblado, no de un ser humano que haya existido. Ahora hablemos de Atonal. Este se menciona en un manuscrito maya cachiquel donde aparece el nombre de Atonal. Se dice que este fue uno de los últimos príncipes cuscatlecos, quien se opuso a Alvarado y sus tropas. Según la leyenda, Atonal hirió a Pedro de Alvarado en una batalla en 1524. Antes de esta batalla, los príncipes pipiles decidieron enfrentar a los españoles y aliados, siendo que Atonal tomó la palabra en esa reunión y exclamó: «Mi vida por nuestra gente, oh gran señor». Así se prepararon para la batalla. Posteriormente, Pedro de Alvarado sale de Ixinché, hoy Guatemala, en junio de 1524, y llega cerca de Acachual. Iniciada la batalla, montado en su caballo, Alvarado pelea contra los pipiles. Pero en algún momento de la batalla, Atonal prepara su lanza, la besa, la limpia con su sudor y levantando su brazo derecho la tira, fuerte y directo, hacia la cabalgadura de Alvarado. La lanza se clava en el muslo de este y también hiere al caballo. Sin embargo, Alvarado sobrevivió. Quedó cojo de por vida. 5 días después de esa batalla donde fue herido Alvarado, los españoles llegan a Tacuxcalco y al final de esa nueva batalla los españoles se impusieron, siendo que Atonal escapa con los sobrevivientes hacia los montes. Alvarado le ordena a sus hermanos que iban con él que lo siguieran y lo mataran, ya que él le había causado la cojera. Atonal, perseguido, enfrenta a los hermanos de Alvarado, pero uno de ellos al final usa un mosquete y mata a Atonal, cayendo muerto. Pero la versión que señala que Atonal no existió se basa en que este no fue el único Atonal que se menciona entre los pipiles u otros pueblos, llegándose a pensar, según esta teoría, que la palabra Atonal era la forma en que se nombraba a un cargo indígena, siendo que este cargo era transmitido a aquel que lo portara, ya fuera un gobernante, un guerrero o un sacerdote. Así que da la duda de estos héroes indígenas. Sin embargo, su recuerdo sigue existiendo en El Salvador. Obviamente al final los pipiles se rindieron. Cayeron y fueron desapareciendo en muchos lados, empezando así la colonización y el mestizaje, así como la llegada del cristianismo, y los grupos pipiles se fueron reduciendo. Incluso con el paso del tiempo, como pasó en muchos lugares del continente, se volvió una vergüenza hablar su idioma nativo. Sin embargo, ese idioma hoy en día existen personas que tratan de rescatarlo, pero a diferencia de otros grupos indígenas que desaparecieron por completo, los descendientes pipiles aún existen, probándose con todo lo anterior que en ese entonces no solo había mexicas y mayas.